una de las tareas de Kamiov es concientizar, perdón, concientizar a los oftalmólogos argentinos de que no estamos aislados del mundo. Argentina durante mucho tiempo tuvo una política, una filosofía aislacionista. Entonces, tenemos distorsiones económicas monstruosas que arrancan desde hace varios años atrás y que ahora, casi abruptamente, de un momento al otro, tenemos que incorporarnos al mundo. ¿Mm? Entonces, es una de las tareas de la Cámara mostrar cuáles son los criterios o cuáles son los principios que están apareciendo o que regieron durante muchos años a clínicas semejantes a las nuestras, mayores o menores, pero que tienen otros criterios y se desarrollaron dentro de otro medio ambiente, ¿no? Entonces, para esta misión que es abrir la cabeza, creo que es muy bueno que hoy empecemos con un querido amigo, gran cirujano, que es el doctor Luis Scaff, con el que mantenemos una relación epistolar los domingos de mañana. Que escribe unas charlas. Y con su gerente, Martínez, que es ingeniero industrial, me estaba diciendo, ingeniero industrial, hizo curso de administración de empresas y ahora hizo de administración de salud también. Es decir, es una persona formada ad hoc para entender la complejidad de una clínica oftalmológica, que es tecnología por un lado, que es trato humano por el otro, pero que también hay maquinarias y hay un proceso administrativo muy complejo al todo lo largo. Luis, me gustaría que nos cuentes, es decir, todos sabemos de tus habilidades quirúrgicas, de tu extensa experiencia, de tus inventos también, ¿no? Es decir, desarrollos técnicos dentro de la especialidad. Pero tú has empezado una empresa, tienes un emprendimiento eh, empresarial, una clínica, es decir, que realmente es notable, grande, ¿no? Si mal no recuerdo, tiene 600 empleados en relación de dependencia. Ya tenemos 850. En 2 semanas, ¿eh? Sí, prácticamente sí. ¿Sí? Mira vos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a conversar contigo, contar un poquito nuestras experiencias. De hecho, comenzamos hace 40 años, primer consultorio alquilado. Al año de tener un consultorio, me vi la necesidad de hacer un quirófano en una casa arrendada y el quirófano lo hice en el garaje de la casa. Se podría decir que era una clínica de garaje. Por supuesto, obligado por la necesidad de que en la ciudad no había ni una clínica oftalmológica y ni siquiera había un microscopio. Y las clínicas donde yo iba me decían que no me lo compraban. Entonces, reuní unos pesitos, alquilé la casa, la adecué y ahí demoré 10 años. En 10 años reuní un dinero importante porque llegó la época de la queratotomía radial, eso era un boom de intraculares en la ciudad. Yo comencé, no había FACO en la ciudad, yo comencé. Bueno, total es que 1800 metros con quirófano, tal. De hecho, después de mucho tiempo me vi la necesidad de crear programas de residencia con la universidad y ahora tenemos casi 100 oftalmólogos, de los cuales más del 80% los hemos formado nosotros. Y hemos pasado de un consultorio de 40 metros, ahora tenemos 18.500 metros cuadrados en 20 sedes en 6 ciudades de Colombia. 202 consultorios y 20 quirófanos. Y se van agrandando minuto a minuto. Sí. Se desactualizan las diapositivas fácilmente. La semana pasada adquirimos 5 sedes, ¿no? Sí. Entonces, a veces los oftalmólogos son muy malos administradores, por eso tenemos nosotros un buen administrador y hemos ido adquiriendo clínicas de otros oftalmólogos que no han sabido manejarlas y después de 20, 30 años están endeudados hasta el cuello
se las hemos recuperado, les pagamos arriendo por la clínica con toda la tecnología y los dejamos trabajando ahí para que ellos, porque tienen experiencia y todo, Claro. y eso, el hecho de retomar esas clínicas nos ha permitido un crecimiento rápido, porque no hay necesidad de construir, ya está construida, solamente cambiar el aviso y mejorar las paredes y, en fin, tecnología. Actualmente somos la institución de salud visual más grande de Colombia. ¿Ves? A pesar de no estar en la capital del país, generalmente Sí, se supone que la capital es la que tiene que tener. sí. No, Los servicios mejores o más exactamente, prestigiosos, sí. pero nosotros hemos logrado y tenemos 4 pilares en que nos hemos desarrollado. Atención del paciente con excelencia. La educación, tenemos programas de residencia, fellow, y hemos formado más de 200 oftalmólogos en toda América Latina, de todos los países. La investigación, entonces tenemos un departamento de investigación fuerte para hacer investigación propia y también a través de CRO para dispositivos médicos, drogas que todavía no han salido al mercado y con eso recibimos unos buenos dividendos. Y la responsabilidad social a través de la fundación que yo creé paralelo a la clínica. Sí. Cuando la gente no hablaba de atención a los pobres, yo creé las dos instituciones. Pero por supuesto no le di vida a la fundación, sino cuando Colombia cambió el sistema de salud. En Colombia, el sistema de salud del Seguro Social era el único que prestaba servicios médicos. Solamente tenía una cobertura del 20%. Cambiaron la ley, que se llama la Ley 100, en 1993, y la salud general se volvió pública, pero a través de particulares. Los particulares prestamos servicios a la salud pública. A la salud pública. Y eso disparó, ahí fue en el momento en que yo dije, aquí entra la fundación. Y en este momento tenemos casi 2 millones de pacientes afiliados que nosotros le prestamos la salud visual integral. Nos pagan un fee y nosotros tenemos que prestarle todo. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes una muy buena organización, buena eficiencia, buenos recursos, gente entrenada, porque si no lo haces así te quiebras. Porque si tú tienes cirujanos malos que no operan bien y que se demoran 1 hora operando una catarata y se gastan todo el bicicolástico de la semana, no es rentable. Entonces, por eso tenemos departamentos de glaucoma, departamentos de segmento anterior, córnea, y la gente se dedica solamente a eso. Hiperespecialización. No es todera. Entonces los procesos, el porcentaje de reoperación de un pterillo es menos del 1%. Las complicaciones, nosotros tenemos complicaciones por debajo de la media mundial en cataratas. Ruptura capsular por entre el 1 y el 1%, que eso es bajísimo. Sí, bajísimo. Economía de escala. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestros quirófanos operamos al que paga privado, a los seguros y a la gente de la fundación, con una hotelería diferente. ¿Qué quiere decir? Las salas de espera son diferentes, pero son muy buenas, excelentes. Seguro. Y las otras son mucho más excelentes. Entonces, eso ha sido un modelo exitoso, que nos ha dado éxito. Y nos hemos metido mucho también en la parte de desarrollar software, porque los estudios que tenemos que hacer necesitan soporte de software. Entonces, hemos creado varias empresas. Tenemos una empresa de software con 32 programadores, si no estoy mal, donde hacemos software para nosotros, pero también para las otras clínicas, donde integren la historia clínica oftalmológica y los procesos administrativos gerenciales de la clínica. Entonces, estoy supremamente feliz porque... Bueno, es que es un modelo casi único en América Latina. Yo Sí. que sepa, clínicas en América Latina, en Europa puede ser, ni siquiera, no sé si en Estados Unidos con las universidades, pero no que sea tan disperso. En Europa puede ser que haya algo parecido, pero en América Latina esta dimensión es algo inusual. De hecho, tenemos programas de referenciación y con mucho gusto los ayudamos. Hay gente de clínicas de
de Argentina, de Chile, de Ujú. Uruguay, de Ecuador, van siempre allá a referenciarse los gerentes. De hecho, dentro de nuestro congreso que hacemos cada 2 años, tenemos un día entero de administradores, donde Bueno, eso es esencial, eso es súper donde todos los importante. administradores, lo que vimos hoy acá, que me pareció espectacular, donde todos los administradores y médicos, están yendo también muchos médicos a mirar el modelo que tenemos. No tenemos secretos, los contamos todos, porque no somos amplios en eso. Y todos los años van más administradores, exministros de salud, invitamos gente muy importante en el mundo para que nos muestre, porque es que la medicina es muy cambiante. Es decir, La medicina es muy cambiante, la y ma- medicina está, es decir, casi todo siempre es un cliché, casi. Es decir, que lo que uno aprende en la facultad a los 10 años es obsoleto, pero ahora, cuando uno sale de la facultad, ya le advierten, miren que lo que aprendió no sirve de claro, nada. no, y los procesos administrativos, porque a la larga esto es un negocio, esto es una empresa. Sí, La empresa tiene que ser autosostenible, porque ujú. el médico no mete dentro de sus costos muchas cosas que el papá le regaló el consultorio, entonces eso no es Eso costo, ya está ya amortizado. está amortizado. Entonces piensa que todo es utilidad Ujú. y los negocios hay que mirarlo, tienen que dar utilidad para poder seguir creciendo. ¿Ves? Poder Bueno, seguir. esa es una de las tareas de la Cámara, que es explicar, tratar de explicarle a la gente los problemas de que, para, esto no, esta práctica está por debajo de los costos, esta práctica no puede seguir haciéndose de esta forma, está obsoleta, y cambiar información entre nosotros, porque bueno, Argentina estuvo hasta, como decía, hasta cierto tiempo un poco aislada del mundo. Quizás ustedes no lo veían, es decir, aislada desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, y eso nos llevó a una situación crítica que, bueno, casi desemboca en una hiperinflación, desembocó en una hiperinflación, se la pudo contener a tiempo y ahora, bueno, el proceso de actualización de valores que teníamos, un proceso de hiperinflación, y no nos daba tiempo a hacer los costos, es decir, era ojito, ¿no? Y bueno, debe andar por acá, que después nos damos cuenta que la estábamos agarrando mal. Ustedes, claro, Colombia tiene un índice inflacionario del 6%, 7%, ¿no? Anual. Sí, sí, Y estable. Y pero, estable, ¿no? A pero pesar de cambios de gobierno radicales, es decir, sí, estable, eso es importante. ahora este gobierno quiere cambiar el sistema, volver a lo público netamente. Sí, ya lo escuché. Esto realmente es preocupante porque lo público no tiene dolientes. No, 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 es Tú así. entiendes eso perfectamente. Entonces, el público no cuida y además se vuelve una burocracia donde nombran a los gerentes de las clínicas y tal por color político y no técnicos. En cambio, uno en el privado, el que no funciona se va. En el público no, porque tiene un padrino político que Claro, lo mantiene ahí. Sí, tú quieres Sí, decir, claro. sí, yo quería aportar que muy aparte de las situaciones, del entorno que se puedan estar dando, hay cosas que uno no puede cambiar. La política, hay muchas cosas que uno no puede cambiar. Uno puede cambiar lo que está dentro de la institución de uno. Y eso es clave, poder adaptarse rápidamente a la situación, sí. al entorno. Nosotros en algunas instancias queremos cambiar la política. Es decir, tenemos una aspiración, quizás sea fantasiosa, pero es decir, entiendo lo que decís, es lo más inteligente. Quizás lo nuestro es un poquito más fantasioso y más voluntarista, pero creemos que en algún momento, por eso tenemos entrevistas con diputados, senadores, etcétera, decirle, bueno, ustedes están en una burbuja, nosotros queremos acercarnos y decirle, transmitirle. ¿No? Creo que el camino va de ida y vuelta. Claro, Yo sé que uno tiene que cambiar y usar los recursos lo mejor posible, que es lo que tú me quieres decir. Y hay cosas, pero hay cosas, y eso es idealismo puro, en donde yo creo que hay que ayudar a cambiar la sociedad. no. Y seguramente hay que hacerlo, Sí, sí, pero al menos creo que es nosotros
no solamente cuando vamos a exponer a los ministerios, no solamente vamos a exponer a, no, mirá qué mal que estamos y hacer llorar, no, nosotros también vamos y le probamos soluciones. Miren, yo creo que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Es decir, con todo respeto al ministro, al subsecretario, etcétera, decimos, mira, nosotros creemos que teníamos hecho un decálogo, lo busco y después podemos dar uno, en donde decíamos 10 cosas que tienen que cambiar en la medicina argentina. Porque la medicina argentina está en una situación, es decir, tiene cosas muy raras. Es decir, no hay ningún país del mundo que tenga una obra social manejado por sindicalistas. Ninguna. Ni en la Unión Soviética hubo. Nada. Acá tenemos obras sociales manejadas por sindicalistas hace 50 años. Acá tenemos obras sociales de fabricantes de botones, de fabricantes de ladrillos, de fabricantes de... Hay 8 obras sociales de empleados de empresas petroleras. 8. Está Petroleros de Santa Cruz, Petroleros de la Obra Social de Petroleros de Santa Cruz, la Obra Social de Petroleros de Neuquén, la Obra Social de OSPE, que es personal jerárquico de petroleros, la Obra Social de IPF, la Obra Social de petroquímicos y de productos petroquímicos. Es decir, había 2 más, que no me las acuerdo, pero había 8 cuando las conté, había 8. Es decir, no se pueden poner de acuerdo los petroleros y decir, muchachos, hagamos una sola y bien. No, prefieren tener, claro, son 8 gerentes, 8 administradores, claro. Es una hipertrofia del sistema. Por eso, me encanta, es decir, lo dije porque son las diferentes realidades que tenemos que enfrentar. Y en el caso de ustedes, de una forma u otra, se han encontrado con un ámbito económico que le fue propicio para poder crecer. Ahora, cuando yo tengo que pelear contra la obra social de 7 obras sociales de petroleros, y eso hay 650 obras sociales y 685 prepagas, esta semana el gobierno suprimió 60 y plantea llegar a suprimir 180 prepagas que eran sellos de goma. Es decir, bueno, y las víctimas somos nosotros. Si nosotros no aclaramos este tipo de cosas, mucha gente, muchos de los médicos están muy interiorizados en que claro, la catarata la opero con la mano derecha, con la mano izquierda, pero muchachos, alguien se está llevando tu queso. Ese es el mensaje que queremos dejar claro, acá. Pero de todas maneras, ojo, me interesa decir, tú estabas diciendo lo que puedo cambiar adentro, que es verdad, que sería lo lógico, ¿no? Sí. Para nosotros no siempre ha sido color de rosa. Nos ha tocado vivir momentos difíciles. Sí. De esas obras sociales que ustedes llaman, nos ha ocurrido que algunas que trabajaban con nosotros las acabaron y nos quedaron debiendo muchísimo dinero. Sí. Pero el principio fue que... Bueno, esa es una de las cosas de comunicación que tratamos de tener entre nosotros, y entonces entre nosotros nos comunicamos, che, para, esta está atrasada, esta está... Bueno, cuando empezamos a ver, hasta hay un código de decir, bueno, muchachos, vayan yéndose de acá. Vayan yéndose de acá, porque una cosa es que te agarre trabajando a full y otra cosa es que te agarre un trabajito. Sí, sí. Lo que tú decías me parece súper interesante porque los oftalmólogos pensamos como médicos. Entonces, mientras estamos operando la catarata, le hemos dado el espacio a políticos, a dueños, a los sindicatos, para que dicten las medidas que nos corresponde a nosotros. Por esto de la cámara me parece espectacular. Yo estuve el año pasado aquí, me llevé toda la información y hemos hecho cosas en la misma ciudad nuestra. Tenemos un clúster de salud de diferentes clínicas más importantes de la ciudad. Estamos afiliados a la Cámara de Comercio, somos los consultores a nivel de oftalmología, las principales clínicas del país. Nos hemos asociado, no asociado, porque si ponemos el sello asociado, entonces más bien una reunión de amigos de diferentes clínicas con propósito y hacen compra en conjuntos. Eso empezamos ahora con el pool de compras. Exacto. Estamos afiliados, ¿cómo se llama este programa de Bionexo? Sí. No sé si usted, es una plataforma donde se hace compra pública. Sí.
A la inversa. Y a través de esa subasta, pues decimos, vamos a comprar tantos productos, nos juntamos varias instituciones y sumamos el producto y los proveedores dicen, oye, me interesa ganarme este mercado y bajan sustancialmente el precio. Bueno, No, esa es nuestra meta. Recién Yo- la estamos empezando a hacer. No todo el mundo no lo entiende. es difícil, hay que generar... Porque hay Va a llevar celos, hay tiempo. celos, ¿no? Sí, sí. Hay que comenzar con una clínica por ciudad, Mm. porque si metes 2 clínicas en la misma ciudad, hay problemas. Entonces, se comienza así y después se van sumando otras, ¿no? Se van generando vínculos de confianza y después Confianza. las cosas empiezan a fluir. No, pero quería terminar con el tema de trabajar primero en lo interno, porque nosotros nos han pasado cualquier cantidad de crisis, con incertidumbre grandísima. Pero lo que nos ha permitido sortearlas es que hemos venido trabajando tanto en el interior de los procesos de nuestra empresa que cuando llegan las crisis nos golpean, pero somos de todo el entorno los mejor preparados para enfrentarlas. Entonces eso nos permite... Claro, usted, pero de todas maneras, por eso yo hacía mucho hincapié en que la inflación de Colombia, a mí me llama la atención, yo tengo muchos amigos colombianos en otras ramas de trabajo, y me llamó la atención de que en plena época de guerrilla, etcétera, y la inflación del 6%, y acá en Argentina estamos con una inflación del 50% anual. Decíamos, ¿pero cómo hacen? Es decir, a pesar de todo, ustedes no han sufrido el gran terror hiperflacionario. Nosotros, Argentina cayó, es la 4ª vez que cae en hiperinflación. Desde que yo empecé la clínica en el año 86, tenía 20 y pico de años. Con los esfuerzos llegamos al abrir el quirófano en el año 89, hiperinflación, pero hiperinflación de esas, como la Alemania del Reich, no tenían que cerrar los bancos, una locura. Año 90, bajaron, año 90, otro pique hiperinflacionario. Y después, el año pasado. Entonces, y con inflaciones que van creciendo, van bajando, van creciendo, van bajando. Nosotros, Argentina es un país que, salvo una parte de la década del 90, nunca dejó de tener inflación. Y eso eso es destructivo. Muy complejo. Es destructivo, porque tenemos que cambiar aparte todo lo que discutimos hoy con la obra social, con la prepaga, con el gerenciador, lo tengo que volver a discutir mañana, y eso es un desgaste. Acá tenemos discusiones mensuales de gerenciador. Ustedes van al gerenciador al principio de año y dicen tal cosa, 5%, 3%, 4%, seguimos ahí. No, nosotros hay un montón de valores de prestaciones nuestras que se han ido al demonio porque la inflación las destruyó. Claro. Nosotros, es decir, hemos tratado de, a pesar de ser una clínica de oftalmología, solamente oftalmología, hemos tratado de diversificarnos dentro de esto. Sí, Entonces, hemos entiendo. creado empresas paralelas. Por ejemplo, ahora tenemos una empresa de software que nos hace todos los programas a nosotros, pero también le vendemos a otros. Formamos una empresa distribuidora de lentes de contacto. Ujú. Estamos ahora en un proceso de una Health Tech Sí. que tiene componente de prestación de servicio, pero también de financiación. No solamente oftalmológico, sino todas las especialidades. Porque hay mucha gente que tiene un seguro y se va a operar, no tengo plata para el lente intraocular. Se lo financiamos. Se lo financiamos, tal Usted cual. se va a operar de las mamas, resulta que no tiene plata para la prótesis, Sí, se la financiamos. Sí, seguro. Yo eso Pero- lo veía en Chile, ¿no? Pero nosotros, la financiera no es nuestra, porque eso es un proceso ya mucho más complicado. Nosotros tercerizamos eso con una financiera ya constituida. Claro, esto es una empresa tecnológica que lo que busca es dinamizar y regularizar la forma como los pacientes invierten en su salud a través del gasto de bolsillo. Tal cual. Sí, eso es uno de los parámetros que estábamos hablando. Es decir, porque acá se dio una cosa muy injusta. Es decir, uno pagaba una prepaga y pagaba $100, $200, $300 por mes. Y lo pagaba durante 30, 40 años.
pero empezó pagando en un país que sufrió un deterioro, en un país en donde la pobreza aumentó al 50%, en un país en donde la inflación subió al 200%, y entonces, claro, no era la misma persona que tenía un empleo constante, no, no, debió deteriorar su condición social y había pagado a lo largo de todo ese tiempo, y si uno empieza a hacer la cuenta, son $200.000 o $150.000, si lo hace con interés compuesto, son 150, $200.000. Y esos $200.000, en el momento que para dejar de pagar una cuota, se le fue la posibilidad de atenderse. Claro. Es decir, yo creo que tiene que haber una. En la erogación que hace uno dentro de su obra social o al gerenciador, hay una parte que es filantrópica, que es colectiva, eh, que se comparte. Pero hay una parte que tiene que ser mía propia. Es decir, porque yo llego a cierto momento en donde decir, bueno, pero para, ustedes me están dando tal servicio, pero yo quiero operarme con Mengano. Claro. Sí, sobre todo que las prepagadas y todo tienen cuadros médicos cerrados. Claro, entonces yo quiero operarme Claro. con Mengano, y quiero operarme con Mengano. Entonces voy a usar esta platita para operarme con Mengano. Claro. Chao, está. Sí. Esa es una de las ideas que estamos aportando. Por eso Claro. digo que el medio está, pero uno tiene que aportar ideas. Porque el problema es, Argentina es un problema muy complejo de salud. La salud es compleja en todos lados, pero en Argentina es especialmente compleja porque tiene distorsiones groseras. Claro. Distorsiones muy groseras. No, y a mí me parece muy chévere esto y muy interesante porque las sociedades científicas, por lo menos en Colombia, por ley, no pueden formar agremiaciones. Bueno, esta no es una agremiación, es una cámara. Una cámara, no. Lo que pasa es que me gusta este nombre Claro, porque es un gerenciamiento de las clínicas. claro. No, aquí no hay nada gremial en el sentido de asociación científica, Sí. pero en Colombia las agremiaciones científicas no pueden fijar tarifas. Bueno, ok, fantástico. Pero En yo cambio, las siempre, cámaras sí. yo siempre les digo que la ciencia es el arte más caro. Cuando hablan de mecenazgo y uno piensa, cuando dice la palabra mecenas, uno siempre piensa en un artista, Claro. ¿no? Y el mecenazgo más caro es la ciencia. Hay una anécdota. Yo escribí, creo que te lo he dado el libro, un libro llamado Ciencia Nazi. Sí, tú Es me lo decir, diste. los- Tuviste un libro de esos. bueno, hay una parte que es muy significativa. Von Braun, aquel que empezó Sí. con los cohetes, los B-1, los B-2, Claro. que bombardeaba Londres y que después lleva al hombre a la luna, ¿no? Pero Von Braun, en un momento, es decir, se llamaba Operación Paperclip. Los americanos se cobraron parte de la deuda de guerra a los alemanes con cerebro. Casi Se bueno. llevaron las mentes más brillantes de Alemania, se las llevaron a Estados Unidos. Y entre ellos se lo llevaron a Von Braun y al hermano de Von Braun. Dice, la anécdota es que cuando Von Braun estaba entrando a los Estados Unidos, ve un póster de Uncle Sam, ¿no? Del tío Sam, señalando con el dedo, I want you, te quiero a ti. Y él se paró en seco, se quedó un rato y todos se quedaron mirándolo y dice, esto es lo que yo quería. Un tío que me banque las ganas de investigar. Claro. Sí. Entonces, eso es parte del. Entonces, yo cuando les digo a la sociedad científica, ay, nosotros somos sociedades científicas, muchachos, sin plata no hay nada. ciencia. Argentina tuvo una situación que, aparte, me tocó vivirla a mí en su momento, en el año 89, con la primera hiperinflación. Cuando yo empecé a presentar trabajos científicos en el año 80 para la Sociedad Argentina de Oftalmología, tenía 6 meses de espera. Yo presentaba un paper y me decían, tenemos que esperar 6 meses, porque estaban llenos los turnos. Entonces, a los 6 meses, pude leer mi primer paper, 6 meses después el segundo paper, así sucesivamente. Todas las semanas, desde el año 80 que me recibí, que estaba en la Sociedad de Oftalmología, hasta el año 89,
tenía paper que presentar, o íbamos a una... Entonces se leían varios papers y se criticaban y se hacían comentarios muy sesudos. La gente se preparaba para comentar el paper. En el año 89, que empieza una crisis económica severa en Argentina, empieza eso a bajar, 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 bajar. Y un buen día, en una reunión de la Sociedad Argentina de Oftalmología, no había nada para presentar. No había ningún trabajo para presentar. Recuerdo la situación porque me tocó a mí hablar. Decir, bueno, evidentemente la crisis económica nos está llegando. Y bueno, y después cambió la modalidad, porque ahora en la sociedad científica son pocos los trabajos que se presentan, sino más que nada son mesas de divulgación o mesas de discusión sobre algún tema, etcétera. Pero no era el espíritu de que yo investigo, encuentro un caso raro o dos casos raros, hago una estadística y la muestro en la sociedad. No, eso se agotó. Es decir, me tocó verlo a mí y se agotó, y desde el año 90 eso no se ha recuperado. Entonces, pero Porque eso... La gente está trabajando para supervivir. Bueno, pero eso pasa en estructuras inflacionarias. Claro. Por eso, cuando me dicen de un país, claro, cuando no quiero restar mérito, pero cuando me dicen de un país que puede desarrollar todo lo que desarrollaron, es porque no tuvieron que sufrir el flagelo de la inflación. Bueno, dejemos esto, vamos a algo más entusiasta. Sé que están presentando un proyecto de inteligencia artificial. Sí. Me imagino que eso corre por tu cuenta. Sí, bueno, desde hace rato venimos trabajando en modelos autónomos que nos ayuden a tomar las riendas del modelo de atención. Hemos hecho 3 inteligencias artificiales ya, que hoy en día se están incorporando a nuestro modelo de atención. Una de estas nos permite la interpretación de los campos visuales computarizados de la clínica. Nosotros hacemos cerca de unos 3.500 campos visuales mensuales, y esta inteligencia artificial nos ayuda a la interpretación de esas campimetrías. Tenemos otra que nos ayuda a hacer la interpretación de las tomografías ópticas coherentes, tanto de nervio óptico como de mácula, y nos ayuda como un proceso de tamizaje. Entonces el paciente pasa, según el resultado de esta inteligencia artificial, que puede hacer una mejor derivación a tiempo hacia las especialidades de retina o de glaucoma respectivamente. Y estamos terminando de validar una para retinopatía de la prematuridad, donde un técnico va con un dispositivo que también diseñamos y fabricamos nosotros en conjunto con un centro de desarrollo tecnológico en Barranquilla llamado Audacia. Se toma la imagen del fondo de ojo, la inteligencia artificial dice si esa retina del bebé está sana o está enferma, de tal forma que los especialistas solamente terminan interviniendo en aquellos bebés que aparecen con el reporte de enfermos. Y eso nos hace mucho más eficiente, nos hace la atención mucho más costo efectiva, nos permite responder mucho más rápido a las necesidades de la comunidad. ¿Tienen un dispositivo de inteligencia artificial para diagnósticos diferenciales? ¿Para diagnósticos diferenciales? Sí, para diagnósticos diferenciales. No, sí. pero lo podemos hacer. Sí, no me interesa. Es decir, yo lo traté de hacer hace unos años atrás por decision making, pero hoy en día se ha hecho más compleja a veces los diagnósticos. Claro. Mira, tú lo conoces a Luis Lu. Claro. Bueno, una vuelta a Lucho, en un mail, éramos un grupo y ya éramos todos veteranos, ¿no? Es decir, nos dice, viste que se fue a trabajar a la Universidad de Nueva México. Sí, claro. Bueno. Allá está en el desierto. Por eso, porque los hijos estaban trabajando, Claro. entonces no quería separarse, bien más latino. Entonces él se fue a Nueva México. Entonces me cuenta su primer día como profesor, como atendiendo en Nueva México. Entonces lo llama, primer paciente. No, bueno, sí, tal, vengo. No, yo tengo un síndrome de X, Y, Z, J. Él, por supuesto, cara impartérrita oriental, dice, obvio, por favor, le pongo una J para ir a tal, espere afuera. Inmediatamente va, Claro. lo busca en la tablet. El segundo paciente viene y dice, sí, doctor, vengo a hacerme un fondo de ojo porque yo tengo un síndrome de ojo, tiki. Tampoco tenía idea, por supuesto, impartérrito, dice, no le voy a poner J para ir a tal, lo mando afuera, mientras tanto averiguó de qué se trataba. Bueno, moraleja, los 3 primeros síndromes que vio, No los conocía. él no los conocía. Claro. Y yo y tú damos conciencia del nivel académico de Luis. Sí. Entonces decía, epa, ¿qué medicina nos espera?
Así es. Es que si uno lo va a ver, nosotros nos recibimos más o menos en la misma época, había 5.000 enfermedades, 6.000 enfermedades. Hoy hay 12.000. Así es. Sí. Entonces, es decir, independientemente de la gente patógena, etcétera, pero hay, sobre todo en el campo genético, se ha avanzado de una forma que uno dice, oh, God, ¿viste? Esto no lo. Y los puedo pacientes entender. están informados, ¿ah? Y los pacientes están informados. Llegan con el seguro. Google y si no, Seguro. piden el segundo concepto en Yahoo. Yo en el año 2007, en el libro El Cristalino de las Américas, tengo un capítulo que es medición del riesgo ante una cirugía de catarata. Entonces, eso es un documento que plasmé ahí. Hay una lista de variables. En esa época eran 20 variables. Y la idea es, y todavía lo aplicamos en la clínica, hay unas variables que el ojo corto, que el redundante. ¿no? Claro, que la Entonces, frente más sobresalida. Sí, con sí. base en eso Ojo se hundido. selecciona al paciente y de acuerdo a eso, ¿quién lo opera? Si el R1, si el R2, si el R3 o el profesor. Pero ahora con la inteligencia artificial, con todas estas cosas, retomamos nuevamente el proyecto porque ya se hace más fácil. Ya se ve más fácil. Con una foto. Y en esa, no, tú le metes las variables, pero en esa época, como no teníamos programas de enseñanza, no podríamos cruzar eso con la experiencia del cirujano. Entonces ya más o menos sabemos que un médico que haya operado 150, 200, 300, 500 cataratas puede avanzar más todavía en casos complejos. Entonces estamos desarrollando un programa que se llama Total Cataract, con el fin de medir el riesgo de una cirugía de catarata, y así como los seguros miden el riesgo de tu perfil para tu seguro. Entonces, y eso se cruza con la experiencia del cirujano. Y te puede decir, por la experiencia que usted tiene, esa catarata brunescente con cámara estrecha y tal, usted la puede operar o no la puede operar. Y si se complica, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Y tú hundes una pestaña en la complicación y te muestra un video de cómo resolverla. Estamos en eso. Muy bien. Te voy a mandar el capítulo para que lo leas tú y que me ayudes a poner más variables. Y también porque estaba separada de la historia clínica. Entonces era muy engorroso llenar los datos de la historia clínica y después llenar los datos de la matriz de riesgo. Entonces estamos trabajando cómo incorporar eso en la historia clínica, y no solamente eso, sino para hacerle seguimiento. Por ejemplo, recuento endotelial. Entonces, las células antes de comenzar la cirugía, ¿con cuánto quedó? La agudeza visual, curvas de desenfoque. Es decir, es tan extenso. Por supuesto, yo no domino programas de inteligencia artificial. Tengo que buscar gente que haga eso, que cruce toda esa información. Cuando yo escribí eso en el año 2007, no sé por qué se me ocurrió, decía ahí, a futuro, cuando haya mejores programas de computador, esto se puede volver una aplicación. Yo dije una aplicación como por decir algo. En esa época no había aplicaciones. Claro, no había PP. Pero bueno, eso es lo que yo estoy aportando ahora a lo que me corresponde a mí, ¿no? Bueno, el entusiasmo, las ganas de seguir. Total, la insatisfacción permanente. La insatisfacción permanente, la lucha es incertidumbre, todo eso es bienvenido. Es el espíritu también de Faco Extrema, ¿no? Y bueno, y también este entusiasmo que se transmite en una parte administrativa, porque la expansión que han tenido evidentemente es por entusiasmo y por buenos resultados económicos. Así es. No, una cosa importante que yo le digo a Jorge cuando presente, porque el crecimiento ha sido tan grande que la gente dirá, bueno, ¿y este carajo o este tipo de dónde saca tanta dinero? Yo le digo, Jorge, tienes que decir de dónde lo saca, porque la gente va a pensar que yo soy mafioso. Todo lo que produce la fundación se reinvierte. Yo soy el presidente de la fundación y no tengo sueldo. Mi familia no tiene ninguna propiedad, usufructa ninguna propiedad de la fundación, porque a veces hacen fundaciones para nombrar a la mamá, al papá, la mamá, al hermano, comprar casa, comprar nada, cero.
yo vivo de mi profesión privada, pero todos los recursos, oye, nunca hemos cuantificado eso. Tiene que ser ese ejercicio. Porque hemos invertido millones de dólares. Porque Sí. como no pagamos impuestos, dejamos unas utilidades importantes. Ujú. Todo eso, Eso se reinvierte. todo, en maquinaria, en mejorar la infraestructura, en las salas de espera, en fin, darle beneficios a la gente. Entonces, eso sí es importante que tú siempre lo recalques, ¿oíste? Porque la plata sale la correa sale del mismo cuero. Bueno, Pues, eso es muy importante y es una cuestión también administrativa. Pero bueno, encantado de tenerlos, encantado de haberte escuchado, Luis. No sé si quieren contar algo más, pero realmente a mí me han azorado. no, es importante y nosotros la contamos porque queremos ser fuente de inspiración, que otros crezcan Sí, igual, obviamente, que otros obviamente. crezcan. De Sí. hecho, a los fellows nuestros y los residentes de afuera y los, inclusive los colombianos, no nos importa pues, la competencia, nos importa nuestra incompetencia. Y hay Ujú. gente que ha hecho clínicas alrededor nuestra que han sido discípulos nuestros y qué bueno, en el exterior hay mucha gente en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en fin, que, que tienen nuestro modelo y son exitosos. Y Pues, sí, y ha de tenerlo, y ha de serlo, ha de serlo. Bueno, la verdad, lo felicito, un Gracias. gusto haber estado con ustedes. Obviamente es un modelo que nosotros tenemos que esperar a que haya cierto tipo de estabilización claro, económica del país claro. para poder llevarlo adelante, pero realmente me encanta, Bueno, muchas Luis, gracias. encantado, No, gracias a Gracias. ti. hasta luego.